Muy buenas tardes. Hoy es jueves 8 de abril del 2021. Este es el noveno programa del Internacional y hoy me acompaña Lisbeth Gutiérrez Sauceda desde la Ciudad de México esta vez y Emilio López Maitorena sigue fuera por asuntos de salud, por lo cual hoy no nos va a poder acompañar hoy desde Berlín, pero ya se reincorpora la próxima semana para retomar el programa. Liz, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy bien, gracias. Tuvimos también nosotros nuestro descanso de Semana Santa, y por eso la semana pasada ya no publicamos video internacional, para que cada quien fuera con su familia o se estuviera encerrado en casa, y bueno, hubo quienes, ya saben todos, ¿no? Salieron de playas y bueno, ese es otro tema. Pero nosotros ya estamos de vuelta y pues hoy nos tocan tres temas. Vamos a empezar con el primero. El primero es, a partir de este lunes 4 de abril, se dieron inicio a las campañas electorales. Y traemos varios spots que vamos a mostrar, no con fines electorales, sino con fines de análisis. Pero bueno, la campaña 2021 a las elecciones intermedias ha estado muy interesante en términos de los periodos de precampaña, de selección de candidatos, todo lo que hemos visto que ha sucedido dentro del partido Morena. Hoy sabemos también que la coalición Estaba por México sí está yendo toda junta y están sacando también su campaña electoral de forma cruzada, ¿no? Es decir, el PAN también apoya a los candidatos del PRI, el PRI a los del PAN, etcétera, a los del PRD, ¿no? Todo va más o menos en la misma lógica de comunicación, pero claro que cada uno de sus canales dice vota por el PRI o vota por el PAN o vota por el PRD, porque como sabemos, los votos cuentan en términos de la representación proporcional que será después en Cámara de Diputados, y cuenta por mantener el registro. Vamos a decir un dato y entrarle de lleno al análisis. El Financiero, reportamos hoy en Infocurum, el Financiero publicó su encuesta en la cual a 2 meses de la elección Morena tiene el 40% de la intención del voto, colocándolo como primera fuerza. Le sigue el PAN con el 11%, el PRI con el 10%, el PRD con el 3%, y a eso me refiero con el peligro de perder el registro, y los diversos partidos, es decir, todos los demás redes sociales progresistas, el PES, etcétera, aglutinan ya un 9% de la intención del voto a nivel nacional. Liz, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, creo que a nivel general es evidente que como bien mencionabas, la fuerza política más importante es Morena. Sin embargo, dentro de la misma encuesta podemos ver que pues hay estados que están en disputa todavía, y son bastantes. Y sobre todo lo que se juega ahí es pues las mayorías dentro de los estados también, ¿no? Y eso se tiene que ver caso por caso. Y bueno, los escenarios pueden ir desde que Morena gane 7 u 8 estados, que es lo mínimo que va a ganar, son los que tiene, digamos, asegurados. Eso también en función de si bajan a los candidatos de Michoacán y de Guerrero. Estamos hablando de gobernaturas, ¿no? Sí, estoy hablando de gubernaturas, aquí me estoy yendo a las gubernaturas. Okay. Pero, y bueno, en el mejor de los escenarios puede ganar, o sea, pues 13, 15 o más, ¿no? Pero pues es ahí donde se va a definir el balance de la distribución del poder entre la oposición y la 4T, finalmente. Sí, bueno, lo que dicen es que a gubernatura justo hay una intención del voto de alrededor de 10 estados, ¿no? Esa es las cifras más aproximadas, ¿no? Como sabemos, las encuestas
en los tiempos contemporáneos han cambiado, ¿no? Ya no son las mayores posicionadoras de la opinión pública, sino que pues sí, eso van estimados. Y la estimación es que está, como tú dices, entre 7 y 10 gubernaturas. Aquí lo interesante es esto de la correlación de fuerzas, ¿no? Mucho le llaman a esta elección para Morena, es el momento de su consolidación o de nuevo la lucha por el poder de cara a la elección de 2024, y ese es también le dicen algunos analistas, como la llaman como una elección plebiscitaria, ¿no? De cierto modo, porque, vaya, no es que López Obrador vaya a deponerse o a bajarse la presidencia, pero sí se anuncia la fuerza que tendrá Morena de cara a la elección federal a presidente de la República en la próxima elección, es decir, 2024. Aquí lo interesante es, bueno, hay muchas opiniones, hay un montón. Una cosa que yo creo que está muy presente en todos los estados es la lucha de Morena contra Morena, ¿no? Como lo acabas de decir, en el caso de Guerrero o en Puebla mismo, ¿no? Hay una cuestión de, pues, Morena come Morena, ¿no? Un poco en el régimen anterior, digamos, no en el régimen anterior, en los últimos 30 años, el sistema de partidos se ha ido diversificando, han habido nuevos liderazgos, nuevos bloques, y en ese contexto, esos mismos partidos han creado divisiones, grupos, como le es natural a cualquier institución de representación política. Pero aquí lo interesante es que esos se formaron durante años. Morena aglutinó a muchos grupos de esa izquierda histórica y también incorporó a nuevos actores de la política. Y hoy por hoy pareciera que se quieren disputar también hay grupos que se quieren disputar el partido. Y lo curioso es que, pues bueno, uno, no es un partido tan viejo, ¿no? Digamos, la primera vez que contendió fue hace 6 años, en 2015. Eso es para empezar. Y en segundo lugar, pareciera, en mi análisis, eh, que a los morenistas, en lo general, con sus honrosas excepciones, eh, parecen, parece olvidarle, parece que se les olvida que en el caso de Morena, hoy por hoy, 2021, hay solo un bloque, ¿no? Y se llama, y como ya lo hemos anunciado en otras pláticas, el bloque López Obradorista realmente. O sea, mientras hay pues sí, siempre es esto de que si Mario Delgado, de que si Monreal, de que si Nacho Mier se están disputando el poder del partido, o Jacob Polensky en su momento, ¿no? Ahora queda, bueno, por lo menos para este analista queda claro que están habiendo una discusión que me parece que es más de fondo, que bueno, el Tlatuani, el jefe de ese partido, sigue ahí, está en la presidencia y es el presidente López Obrador. No quiero decir que él es el gran elector, ¿no? Lo que quiero decir es que su fuerza política, pues claro que es la que más cuenta dentro de la pugna partidista. Y después tenemos el otro caso de los demás partidos, eh, que al debilitarse tanto con la llegada de López Obrador y con la pérdida del poder, han visto a bien unirse. Liz, ¿qué opinas del bloque Va por México? Creo que no hemos hablado de eso en este programa mucho. Bueno, sobre lo primero, creo que también dentro de Morena habría que acotar que sí, hablabas de una discusión de fondo o una lucha de fondo, y creo que la lucha de fondo está entre el pragmatismo que se debe tomar para consolidar a la 4T como un nuevo régimen, y la congruencia
ética, moral o ideológica, ¿no? Porque finalmente, aunque Morena es un partido nuevo, se está valiendo de muchas estructuras del pasado y de muchas prácticas que si bien no, de prácticas que reproduce del antiguo régimen para poder consolidarse. Y eso muchas veces contraviene este, esta revolución moral o de la política que propone López Obrador. Entonces creo que ahí, hablando como de una cuestión de fondo, yo haría ese apunte. Y con respecto a la coalición Va por México, pues era de esperarse, ¿no? No, no me sorprende para nada y yo creo que a nadie sorprende finalmente. Lo que sí sorprende, o no sorprende, porque ya estamos viendo que las prácticas de los partidos políticos en México son más o menos las mismas, es ver a Morena yendo con el Verde, por ejemplo, en algunas coaliciones, ¿no? No sorprende el Verde, por supuesto. El Verde siempre va a venderse al mejor postor. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en el caso de Nayarit, pues el mejor postor es Morena, donde hay una diferencia de 22 puntos contra la coalición de PAN del PRIAN RD. Eh, y bueno, como te digo, a mí no me sorprende, y pues es parte del juego del poder, ¿no? Se trata de ganar y no, y muchas veces se sacrifica pues el objetivo, el fin último, ¿no? Y también me llamaba mucho la atención la columna de Cepeda Patterson, donde hacía una dolorosa comparación eh, de Felipe Calderón con López Obrador, cosa que me parecía imposible de hacer, pero él la hizo con tanta fineza y con un final lapidario en esta columna que menciono, y donde dice, bueno, Calderón, gran defensor de la democracia, que era su fin último, ¿no? Fortalecer, o al menos esa era su bandera, fortalecer la democracia mexicana, se dio a eso para consolidar su proyecto de país, que según era democrático, lo cual es como contradictorio. Debatible. Acaparando más y más poder, concentrando el poder, y finalmente el fin se perdió con los medios, ¿no? Y digo, había quienes esperaban más de él y que lo siguen defendiendo, no sé por qué, pero en este caso, pues sería muy importante ver y si podría suceder lo mismo en el caso de López Obrador, perder esta reforma moral de la política para consolidar el poder, perder este fin último, con tal de afianzar el poder en un nuevo régimen que al final va a ser nada más un cambio de élite y no un cambio de régimen como tal, y una renovación de la política en México. Sí, yo creo que lo interesante de esta cuestión de fondo es, y lo hablábamos, digamos, un poco aparte, es la cuestión de la construcción de la hegemonía. Les hemos estado dando muchas vueltas en varios círculos de análisis, y sí hay una cuestión de la construcción de un nuevo bloque histórico, ¿no? En términos gramscianos, de hacer una nueva, no solo no solo un grupo político en términos formales del marxismo formal de la revolución, sino en términos del eurocomunismo, de la revolución de las conciencias, de la nueva práctica política, y que eso tiene, bueno, tiene sus peligros, tiene sus errores, tiene sus asegúnes, pero lo que López Obrador, y vaya, no nada más López Obrador, la cuarta transformación hoy se está jugando, es la posibilidad de eso, de poder
a afianzarse en el poder como una nueva forma de construir un proyecto de país. Y eso es muy interesante. Lo digo porque también ayer en Puebla llegó una nueva presidenta municipal, ¿no? De Morena. Está por encargo del Cabildo aquí, porque Claudia Rivera se fue a hacer campaña para su reelección. Y es bien interesante, me tocó hacer el perfil de Argelia Arriaga, ¿no? Me tocó en la redacción, y me tocó en la redacción porque bueno, la conozco desde hace muchos años y es una persona de la izquierda. Y además un personaje histórico. Y hablaba con otros compañeros, periodistas y analistas, y les decía, bueno, es que aquí lo más interesante es que Argelia, con su historia de lucha, con su oposición a los proyectos de muerte, con su campaña por por el bloque que tenía de Sin Maíz No Hay País, etcétera, etcétera, les puedo decir como toda su carrera. Uno piensa también, ¿cuándo hubiera llegado, ¿no? Un personaje como Argelia Arriaga a la presidencia municipal? ¿Cuándo se le hubiera permitido? Y eso es a lo que nos referimos en términos concretos de la construcción de un nuevo bloque histórico. No solo es este abstracto, el bloque histórico que cambia la práctica política, ¿no? en el día a día, sino tiene sus concreciones dentro de las instituciones, ¿no? Estas personas, por no ponerlo en el caso local, el doctor Toledo, ¿no? Que llegó a medio ambiente, ya se fue, pero bueno, llegó, se fue por justo este problema que tú señalas, ¿no? Entre el programa pues sí, hegemónico de construcción del proyecto de país y la convivencia con agendas que también arropas y el estira y afloja entre qué tanto se puede sacrificar y qué tanto no. Y creo que ahí el PRIAN, y creo que este es el punto de coincidencia más importante. O sea, el PRIAN tuvo su oportunidad y se lee como tuvo su oportunidad y fue demasiado pragmático y muy poco congruente en ese sentido con lo que le decía a su base, ¿no? A sus votantes. Y hoy lo que vemos es que la gente está, los electores, los ciudadanos están más dispuestos a perdonarle a López Obrador algunas incongruencias, algunas muy grandes, con tal de que se concrete el proyecto de país, porque sí ven que el proyecto de país está caminando, ¿no? A pesar de los sacrificios a ciertas agendas que este gobierno ha emprendido. Y eso es lo que me parece más interesante, que en el fondo López Obrador, y no nada más él, sino el Poder Legislativo ha hecho avances importantes en materias clave, en otras me parece que hay cosas que criticarles, ¿no? O sea, la gestión política del gabinete, hay mucho, sin ser como panfletarios, pues sí hay mucho que reconocer, también hay mucho que criticar, y ahí es en el terreno en el que se está debatiendo esto, en que además la gente lo percibe. Y bueno, yo quisiera ir a la parte de ver cómo iniciaron las campañas esta semana, ¿no? Y para eso preparamos una serie de clips, ¿no? Vamos a ver. Ahí, espera, disculpa. Vamos a ver. Todos son de los partidos, o digamos más representativos, ¿no? Todos son del mismo día, del 4 de abril. Hoy inicia un nuevo rumbo. Empezamos a construir un mejor México. Vamos unidas y unidos por los gobiernos estatales. Por un ingreso para todas las familias. Por medicinas y tratamientos para todas y todos. Por un país libre de violencia. Por mayores oportunidades y más desarrollo. Estamos listos, con todo a ganar este 6 de junio.
Pongamos juntos a México en acción. La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Ahora quiero hacer aquí una pausa. Estos son los spots base generales, ¿no? De los que hablan más de pues la visión, el deber ser de los partidos, ¿no? Un poco sí su agenda, pero son los más abstractos, ¿no? Este específicamente del PAN y específicamente de Morena. Pero ahora quiero mostrar unos que son propiamente los de Va por México. El PRI ahí se paró la webcam, ahí está. El PRI y el PAN manejan más o menos, no más o menos, el mismo spot, solo termina distinto con vota por los candidatos del PRI, vota por los candidatos del PAN, pero es el mismo, ¿no? Y que tal vez ya lo ha visto, que es el de nos chingaron, Lupita, ¿no? Que ahorita lo van a ver. Y el otro es el del PRD. Y quiero que me des tu apreciación, Liz, a ver qué te parece, ¿no? Este es el del PRD del que vamos a ver a continuación. Mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena. Morena nos golpea cada vez que nos pone muros. Nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios. Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles. Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer. Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo. Basta, no lo vamos a permitir. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD. ¿Ves, Lupita? Al fin nos llevan al México que Morena nos prometió. Sí, mi Tito. Esperamos tanto por este momento. ¿Qué es esto, mi Tito? Nos chingaron, Lupita. Nos chingaron. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. Bueno, y el que queda es el del PRI, que es exactamente igual, ¿no? O sea, es el de nos chingaron, Lupita, ¿no? Etcétera. Liz, ¿qué opinas de los spots? Así iniciaron las campañas este lunes. Bueno, el primero me pareció que, como suele suceder con esta visión que tiene el PAN, vi gente bonita dándose baños de pueblo, ¿no? Esa es su visión de país. Gente bonita chocándola con el pueblo, ¿no? Así como dándole palmaditas al pueblo. Pero en sí, o sea, viéndolo globalmente, creo que pues la tirada es tirarle a Morena, pero no están proponiendo nada, como siempre. Esta oposición que está golpeando a Morena, nos chingaron, Lupita, Morena nos golpeó a las mujeres, pero ¿qué estás proponiendo y qué estás ofreciendo concretamente para mejorar la situación? Yo no veo nada en esos spots, ¿no? Como, ¿qué visión de país tienen ustedes? Además de gente bonita dándose baños de pueblo. Yo no veo nada. En cambio, bueno, el spot de Morena pues se queda muy fiel, permanece fiel un poco a o sea, de una manera muy quizás somera y superficial, esta visión de un país para todos. En cada calle, en cada, ¿no? O sea, como todo esto de que el cambio llegue a cada rincón de la sociedad y a cada capa de la sociedad. De ahí a que esto suceda y demás, esa es otra discusión, pero estamos hablando de la propuesta que manifiestan estos spots, porque para eso son las campañas. Bueno, son para ganar,
pero, o sea, en esencia o lo que deberían de ser, pues deberían de ser propuestas claras de qué proyecto de país nos están planteando. Y bueno, eso es lo que yo veo como en esta campaña, ¿no? No, total. O sea, creo que aquí es súper contrastante eso. Y por un lado y por otro lado, y abonando lo que dices, esto de que pareciera que no pueden sino hablar de Morena, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Y ahí es cuando, mira, independientemente de que esté bien o esté mal, ¿no? Creo que es un signo de que no hay proyecto, ¿no? También a Morena se le dijo, también a Morena se le dijo en su momento, no a Morena, el movimiento del López Obrador, pero el López Obrador siempre tuvo esto de primero los pobres, etcétera, y esto de trabajar la base e ir a escuchar mucho más. Y lo que hacía, digamos, la oposición en ese momento, bueno, no la oposición, los intereses fácticos, los poderes fácticos en ese momento, lo que hacían era más bien reducir el discurso de Morena al cállese chechalaca o al, ¿sabes? A las frases chuscas que dice el observador de repente, y lo siguen haciendo de cierta manera, ¿no? Hay toda una mañanera de 3 horas, ¿no? Y se reduce siempre a las frases chuscas, ¿no? Del observador, y cuando están pasando, me parece que están anunciando cosas de la mayor relevancia, y ahí está desplegado, ¿no? Su pensar, su visión de Estado y su programa de gobierno. Y entonces un poco la derecha... También esos recortes y esa selectividad que tienen con lo que retienen de las mañaneras, demuestra también su visión de país, si es que la tienen clara, ¿no? Que es completamente elitista, ¿no? O sea, todo lo que sea como una frase como pues coloquial, eso es lo que se va a usar para denostar al presidente, o sea, principalmente. Eso es lo que me pareció lo más triste, yo creo, que incluso se lo hacen a sí mismos. O sea, haciendo campaña, se lo hacen a sí mismos, se quedan en lo más superficial, ¿no? Tú lo dices muy bien, o sea, pura gente bonita sonriendo y dándose sus baños de pueblo. Ese es el genérico, el esquema genérico de spot publicitario de partido de centro derecha. O sea, es gente bonita, mira qué bonito es, mira qué lindo, mira cómo sí soy del pueblo, Anaya, mira cómo sí voy a las comunidades, mira cómo sí me subo al transporte público, ¿no? No soy tan blanco como me ves, ¿no? Esa es la idea pues de spot para ellos, ¿no? Sí soy del pueblo. Y un poco, por ejemplo, Anaya, esto de que quiere emular a López Obrador, ¿no? Visitar los municipios de México, ¿no? Hacer sus videos, ¿no? En donde él habla y satura, ¿no? Pero bueno, el gran saturador, eso sí sigue siendo el presidente, ¿no? Lo ves en las conferencias de los demás líderes políticos de Morena. O sea, el gobernador de Puebla, por decir algo, por más que tenga conferencias mañaneras, pues no es el presidente, ¿no? Se cubre, obvio, ese es el trabajo del periodista, pero no es el presidente. Así, hay otros ejemplos, ¿no? de esto, pero bueno, lo quiero dejar en él porque me parece iluminador. O sea, no por copiarle al observador te va a salir. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que es sencillo lo que hace el presidente? Pues no. ¿No? Porque tiene una visión de Estado, tiene una... En fin, o sea, creo que y además copiarlo mal, ¿no? Porque no es lo mismo conocer al pueblo y conocer los dolores de un país entero durante toda una vida, además esforzarte por hacerlo, que pues de pronto hacerte un road trip y decir, ay, mira, nada más cómo vive esta gente. Un road trip desde Atlanta. Sí, pues un road trip desde Atlanta, y pues sí, eso, mira cómo vive esta gente, ay, qué interesante, no, sí me duele. Me recuerda a ciertos compañeros que se iban de misioneros
y hacían lo mismo, pues, y después, en fin, esa es otra historia, pero es un poco eso, culpa blanca, ¿no? Caridad, se me viene a la mente. Sí, el famoso white savior, ¿no? El salvador blanco. Como vemos esta onda, esta tendencia de los hombres blancos o personas blancas de países privilegiados que se van a África a tomarse fotos con los africanos pobres, decir, mira qué bueno soy porque estoy aquí alfabetizando, se quedan 3 meses y se van. Y finalmente, pues no hay una lucha desde las bases por cambiar la situación de esas comunidades. Y creo que lo importante también en ese sentido es, o sea, la conciencia de clase en tanto lo que eres, ¿no? No lo puse porque estamos hablando de los partidos en general y no de los candidatos en específico, pero el candidato del PRI a Sinaloa, a tu tierra, Liz, que es de los Mochis, pues él es un pato sinaloense que dice lo más importante para Sinaloa es la familia, ¿no? Y eso es lo que dice, y todo su mensaje político es ese, y bueno, no dice nada, ¿no? Políticamente. Eh, digamos, no es ni de cerca un mensaje político, es un mensaje moral, eh, centrado en la familia, como hiperconservador, pero digo, bueno, pues eso es lo que es, ¿no? Por lo menos no le cambia. Sin embargo, es muy político. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo lo demás es una amenaza para la familia. En un estado ultraconservador y donde la gente es ultra religiosa. Entonces, pues el mensaje es ese. O sea, no es apolítico, vaya. No, claro. Es completamente, o sea, es un mensaje claro de lo que venga del otro lado va a amenazar a la familia, que es lo más importante. A mí me refería que, claro, me refería que no habla de políticas públicas, no de Claro, no, programa de gobierno, no. Habla de su visión de lo político es exactamente eso, ¿no? Conservar la familia nuclear, mamá, papá, hijos. Bien chistoso que él como el patriarca, para su spot principal de él presentando a su familia, viste a sus 2 hijas y a su hijo de los colores de la coalición, ¿no? Y él y su esposo están de blanco, ¿no? Así que dije, no manches. Pero además hasta ahí se ve, y qué mal que no lo tengo, pero chéquenlo, es uno de los candidatos del PRI, es el candidato del PRI a la gobernatura de Sinaloa. Bien curioso porque a las hijas, a una la viste de azul y a una la viste de amarillo, ¿no? O sea, del PAN PRD, ¿no? Pero a su hijo, que no es el primogénito, es el de en medio, lo viste de una polo roja, ¿no? Así como de, pues era el sereno, pero mi hijo, ese sí va a ser priista, porque él es priista. Entonces es un poco eso pues el patriarcado, en fin. Hay mucho ahí que analizar en esos videos. Y pues así iniciaron las campañas. ¿Qué nos espera para los siguientes 2 meses? Nadie lo sabe, pero yo me imagino mucha guerra sucia. Oye, hablemos del spot del PRD, del agenciamiento del feminismo. Bueno, nada más para cerrar lo que decíamos anteriormente, no hay propuestas, pero hay un simbolismo muy importante, tanto en el spot del candidato de Sinaloa como en el spot del PAN, de la gente bonita dándose baños de pueblo. Aquí ellos están apuntando o apostándole a lo simbólico, me parece. Y bueno, y no es poca cosa, finalmente. Y bueno, sobre lo de el spot del PRD, pues me quedé como que no sabía si reír o llorar o cómo hacer, porque hasta donde yo recuerdo, y no, a lo mejor habrá quien me pueda desmentir, pero no lo creo, el PRD pues no ha defendido la agenda feminista
de manera importante, relevante, ni un poquito considerable. Entonces me parece como de un oportunismo cínico, que además de que están en coalición con los partidos enemigos de la agenda feminista, y toma este spot y lanza este spot, seguramente por ese, el oportunismo deriva de que pues se definen como de izquierda y son los únicos que podrían hacer eso sin que parezca tan incongruente, pero es súper engañoso. Es muy curioso porque ahora que lo dices, en efecto, en sus redes, digamos, uno se mete a Acción Nacional, ¿no? Al Twitter del PAN, o a PRI México, que es el del PRI, o al PRD de México, ¿no? También. Y están los spots del 4 de abril, del inicio de campañas, y esto que comentaba al principio. Está el del PRI, está el del PAN, son el mismo, esta visión hiperclasista de la gente que López Obrador engañó. ¿Y quién es la gente que López Obrador engañó, entre comillas, no? Pues la gente que viaja en transporte público, la gente que migra, porque además están migrando, ¿no? Claro, está funcionando a nivel simbólico, pero están migrando, están yendo de un lugar a otro, de un México a otro, ¿no? Se supone, o de una oportunidad o un estado de las cosas a otro estado de las cosas, en el PG Bus, ¿no? Así se llama, así, no sé si lo notaron, en el spot ahí dice PG Bus. Y terminan en un paraje, ¿no? Con las letras de esperanza, como sabemos, es parte de la comunicación de Morena, es esto de la esperanza de México, ¿no? Ese es su eslogan. Entonces todo me parece profundamente clasista porque es el campo mexicano, es la gente del campo que se mueve en transporte colectivo, transporte público, que están señalando como un poco son los ingenuos, o sea, para el PAN y para el PRI, son los ingenuos que López Obrador engañó, ¿no? Y que se los llevó a la los chingada. como pobrecitos ingenuos, sí, totalmente, por decirlo menos. Por decirlo menos. Sí, y esa es la visión de ellos. Y el PRD, en su, según esta, porque sí tuvo tradición de izquierda, ¿qué hace? Lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Se agencia las luchas, ¿no? Los apoyos, o sea, el asistencialismo, como si el PRD lo hubiera inventado, y el feminismo, ¿no? Y la barda que hicieron las feministas frente al Palacio Nacional, con los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio, y eso se lo agencia. Y esto que voy a decir. Se reapropia el movimiento feminista como si fueran parte de él de alguna manera, ¿no? Totalmente. Sí. No, loquísimo. Además, las feministas han sido muy claras en que ellas no son parte de ningún partido político, que es un movimiento horizontal, que no tiene líderes, que no tiene esto, ¿no? Este tipo de usos político-electorales, ¿no? Lo han dicho hasta el cansancio. Pero lo más terrible, yo creo, que está haciendo el PRD en este anuncio, es que al estar en coalición con el PRI, con el PAN, y sacar este spot, las descalifica ante los ojos del presidente y de Morena también. Y de mucha gente que no entiende nada sobre el movimiento feminista. Así es. Lo cual es normal que no lo entiendan. Entonces, no solo es oportunista, es una impostura, o sea, son unos impostores, o sea, yo lo definiría así. Pero yo lo decía que los descalifica por una razón, porque de cierta manera se vuelve este círculo completo, este mito de autocumplidor del observador de, miren, a las feministas, ¿quién las apoya? La derecha, ¿no? Entonces ya la derecha se las agencia y dice, sí, las apoyamos nosotros y no les están haciendo ningún favor. O sea, esa es la realidad de ese spot. No les están haciendo ningún favor. No sé si la intención es cooptar al movimiento feminista de alguna manera. Yo creo que sí. Pero bueno,
no creo que les vaya a salir. Mm, No, porque de a nuevo, mí de las creen antemano me parece tontas. insultante. Es que exacto, es que de nuevo, las creen tontas, ¿no? Y es como Sí, sí, sí. con los de O Spots sea, for los Freedom, pobres y las mujeres, o sea, feministas sobre todo, somos unos idiotas. O somos sea, unos para idiotas. tu visión. No tenemos criterio, necesitamos que vengan ellos a salvarnos, ¿no? Que venga el hombre blanco privilegiado, figura del Salvador blanco, que venga a salvar a las mujeres y que venga a salvar a los pobres, porque no, definitivamente no tenemos criterio. Y además, qué felicidad estar representado en un video del PRI, PAN, PRD. O sea, es que es lo que creen que creemos. Qué felicidad estar representado en el video de Va por México. Qué maravilla. Qué bueno que estoy ahí representado. Sí, me Por fin llevó. alguien nos escucha, Por fin por lo fin escucho. alguien nos entiende. Sí. O sea, y de nuevo, todo esto que estamos haciendo no es por defender la postura del presidente o de Morena ante las cosas que han hecho a oídos sordos también del movimiento feminista. Pero sí es, o sea, no, digamos, en campañas políticas sí es bastante blanco y negro. O sea, el spot de Morena es uno y no intenta agenciarse eso, ¿no? Si acaso su comunicación es otra cosa, es más abstracta, es más difusa, ¿no? Es solo su mensaje y ya, ¿no? Su mensaje en términos poéticos y ya está, ¿no? Y su programa, ¿no? Y la idea de la continuidad y todo eso. Pero esto es vil, es una caricatura de sí mismo, me parece. Hacer lo que la coalición Va por México está haciendo, no solo es sucio y bajo, es barato. Y es tratarnos a los votantes de manera condescendiente y no entender lo que está sucediendo en el país. Incluso no entender a la gente que no comulga con lo que es Obrador. O sea, y Sí, les habla como totalmente. No niños. entender de qué se trata la inconformidad que alimenta el movimiento feminista. Total. Totalmente. Y no Liz, entender cambiemos, tampoco qué fue lo que llevó a López Obrador al poder. cambiemos de tema porque se nos está acabando el tiempo. Vamos. Mira, hay dos cosas que qué bárbaro. A ver si nos da tiempo. La primera creo que debe de ser de paso porque es una cuestión continua hasta que no estalle. Creo que debemos de mencionarla y tener en el radar, pero no sé si todavía quepa el análisis. Hay una intención ahorita, el día de ayer o esta semana, Olga Sánchez Cordero le hizo saber frente a Lorenzo Córdoba, digamos, la ocasión era que se están imprimiendo las boletas, ¿no? La secretaria de Gobernación fue a supervisar y a inaugurar la impresión, ¿no? Les digo supervisar porque es esta lógica de que el secretario de Gobernación va y así, ¿no? Ve cómo se imprime. Y en este acto protocolario le dice a Lorenzo Córdoba Vianello, el árbitro debe ser imparcial. Esto en el contexto de, y como ya lo venimos trabajando desde hace varias semanas, del INE, hablando de la sobrerepresentación como forma de provocar a Morena y a Mario Delgado, del INE quitando quitando cerca de 60 candidaturas a Morena por no haber reportado gastos de campaña, entre ellas la de Salgado Macedonio, ¿no? Que me parece importante, pero creo que se obvió mucho el hecho de que no era nada más Salgado Macedonio, eran otros 59 candidatos de ese partido, ¿no? Y eso fue mucho más importante que solo quitar la candidatura a Salgado Macedonio. Los dimes y diretes que ya llegaron hasta Palacio Nacional, que todo apunta a que tras la elección habrá una reforma política en materia electoral. Liz, ¿qué opinas? Bueno, independientemente de que la ley sea la ley, y ahí habría que hacer una revisión más meticulosa de cómo y en qué sentido se está quebrantando la ley. Sí salta a los ojos que la mayoría de los candidatos que
cuya candidatura va a ser o sería puesta, pertenecen a Morena. También llama la atención que la mayoría de estos candidatos estén adscritos a los estados donde Morena tiene más fuerza y donde tiene la victoria asegurada. Entonces, yo no emitiría una opinión sobre si la resolución del INE está bien o está mal. Yo creo que más bien tengo preguntas. Y la primera es, ¿de veras es casualidad que la mayoría de las candidaturas que están en cuestionamiento, que están puestas en duda, pertenecen a Morena? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta iría más bien hacia Morena, porque finalmente esto deriva de la falta de transparencia en sus procesos internos. Y esta falta de transparencia tiene que ver con cómo se eligen a los candidatos a partir de encuestas, que bueno, es una visión de democracia un poco más directa dentro del partido, pero finalmente todo esto tiene costos. O sea, el proceso tiene costos. Y el problema es que no son costos que están registrados como gastos de precampaña. Y creo que ahí cometieron un error garrafal porque tenían que buscar la manera de que los gastos, de que los costos pudieran justificarse como gastos de precampaña, aunque no hubiera precampaña como tal. Y entonces ahí hay como un vacío legal en la ley electoral que permite que tanto el partido pues tenga esos procesos, porque ¿por qué no están sancionados esos procesos? ¿Por qué lo que hacen es bajar las candidaturas en lugar de decir, no, este proceso no es conforme a la ley electoral, tiene que ser el mismo proceso para todos? Entonces, si tienen esa libertad, entonces debería de haber algo que cubra ese vacío de cómo se va a justificar los gastos de precampaña, el equivalente de los gastos de precampaña, del proceso para elegir a los candidatos. Totalmente. Y entonces totalmente. ahí hay un problema también de que hay que solucionarlo con una reforma o algo, porque si no, se utiliza la ley electoral a modo. Y parece que aquí claramente el INE está tomando una posición o deja sospecha, permite la sospecha de que está actuando a modo y está tomando posición, y la posición está en favorecer a la oposición. Creo que tocas un punto importante en que Morena hizo mal. O sea, Morena hizo mal porque hay un calendario oficial, con tiempos oficiales, con periodos específicos y oficiales, ¿no? Y Morena dijo, pues me vale, ¿no? Mi proceso es el que yo digo, porque digamos, sí está dentro de su facultad como partido, ellos definir el método, pero ellos tienen que empatarlo dentro del esquema oficial, ¿no? Esa es la fiscalización es la misma. Hay que como ver cómo adaptas tu procedimiento a la norma de transparencia y a la del norma árbitro, sí. Ajá. Sí. Para eso lo tenemos, para eso tenemos al árbitro, de hecho, o sea, para que no pasen estas discrecionalidades o se ajusten a un marco incambiable para todos, ¿no? Ahora, eso es una cosa y que creo que sí es como muy, muy señalable a Morena, pero de eso de decir, o sea, yo creo que jugaron chueco, pero no es lo mismo jugar chueco a jugar ilegalmente. ¿Por qué? Y lo puedo decir perfecto con el caso Monex, ¿no? El caso Monex, que también le tocó a Lorenzo Córdoba juzgar. Juzgar, bueno, no es un juez, es un consejero entre todos, pero es el consejero presidente. Él tiene mucha influencia en estos debates. Lo mismo, ¿no? El PRI daba las tarjetas Monex, las tarjetas Soriana, no es dar dinero, ¿no? Esa era la gran justificación del PRI en ese momento, fue, la ley dice que no se pueden comprar votos, yo no compré votos, porque nunca di dinero, di tarjetas de prepago. Y ahí el INE resolvió que en ese agujero legal
era, bueno, pues sí, no es una ilegalidad, ¿no? Y nunca porque digamos, esa crisis constitucional postelectoral daba para anular el proceso entero, porque además era, fue una campaña del PRI ubicua. Estaba en todos lados, fue la misma operación masiva de repartidera de tarjetas, que si tenían fondos, que no tenían fondos, eso ya es otra cosa. Pero la promesa del dinero como forma de compra de votos en este capitalismo tardío de una inversión futura, ¿no? Que no había dinero, pero iba a tener dinero, una cosa así, es bárbara, ¿no? O sea, eso es comprar votos. Y aún así, comprar a través de una estafa, además. Sí, totalmente, a través de una estafa, ¿no? Y si se le sancionó con una multa ridícula, o sea, bajísima, no tengo aquí el dato, pero de hecho en 2015 se le sancionó más a Morena, o sea, por sobrepasar los meses de campaña. En fin. Sí, en realidad el problema es que estamos viendo que la selectividad con la que actúa el INE, pues deja mucho que desear en términos de lo que debería de hacer como árbitro. Total. Porque finalmente la resolución siempre termina haciéndose de la vista gorda cuando se trata de favorecer a la oposición y siendo súper severo cuando se trata de afectar a el partido ahora en el poder, que antes era oposición, ¿no? Sí. Fue severo antes con Morena y ahora lo sigue siendo. Así es. En cambio, es laxo con la oposición y lo ha sido históricamente. Entonces, ese es el problema, ¿no? Como que no hay, todos están actuando mal de cierta manera, pero finalmente lo que hizo Morena no es ilegal tampoco. No, lo que hizo Morena, digamos, se puede resolver administrativamente. Claro. También Morena y Mario Delgado no pueden nada más, mano en la cintura, decir, pues nosotros no tuvimos precampañas. O sea, pero a ver, hay toda una operación, incluso para hacer la famosa encuesta, hay toda una operación financiera para financiar eso, ¿no? Totalmente. Y si hay espectaculares, y claro. si hay pintas en las paredes con los nombres de los candidatos, todo eso cuesta. Todo eso cuesta. Los nombres de los precandidatos, lonas, transmisiones en vivo, digamos, eso se tiene que fiscalizar. Ya sé que no es mucho, pero vaya. O sea, no es mucho, pero pudieron haberlo hecho, bien pudieron haberlo hecho. Sí, ahí hubo un desorden, me parece, hubo un desorden, la confianza yo creo que es la confianza del partido en el poder. Eso es lo que hace, es clásico del partido en el poder, súper laxo consigo mismo. O sea, y fue una torpeza, total. Por decirlo menos. Ahora, yo creo que lo más importante de este asunto es que estos embates entre el gobierno de la República y el gobierno y el INE están llevando, se está anunciando la crisis constitucional que viene, ¿no? Lo hemos dicho mucho, bueno, yo lo he dicho mucho, yo prefiero un país donde hay INE, ¿no? Aquí en el norte, Estados Unidos, ahí es un país vecino que no tiene un INE, que no tiene un árbitro centralizado. Y vemos el desmadre que se hace. O sea, así por decirlo tajantemente, el desmadre que se hace cada elección. Es mejor para la calidad de la democracia tener un INE. El problema, me parece, que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y otros consejeros están pintándole eso, ya lo dije antes, una diana al INE, y están ondeando la bandera roja a la aplanadora del López Obrador, diciéndoles, la están toreando. ¿Sí? Y esa es yo creo que lo que se avecina es una crisis constitucional, porque no veo
fuera del reino de la posibilidad que el próximo Senado, la próxima Cámara de Diputados, acompañada con el Senado, quieran hacerle modificaciones sustanciales al INE, si no es que desaparecerlo. Y creo que eso sería un error. O sea, hay que tener... Un México con INE, pero prefiero un México con un INE pues que sea realmente imparcial, porque no lo hemos tenido y pues eso, justamente por eso no hemos tenido elecciones sin contratiempos y sin las cosas que mencionábamos anteriormente. Y comparándolo con Estados Unidos, pues tampoco es como que hemos tenido procesos electorales mucho más dignos. Así es. Y quiero que hablemos de la tercera cosa. Ya sabes que a veces hago esto de la nota chusca de esta semana. Y la nota chusca de esta semana es, ya todo el país la vio, todo Puebla lo vio, los confinadores en la ciclovía. Como saben, en Infocorum estamos muy al pendiente de los temas de movilidad. Este tema no lo quisimos cubrir tanto porque nos parecía que estaba suficientemente cubierto y porque no es un tema de movilidad. Me parece que no desde nuestro enfoque. Y ahorita vamos a entrar a nuestro enfoque, pero sin duda quiero compartir con la audiencia cómo se vivió o cómo se ha vivido hasta el día de hoy esto de la ciclovía asesina, le dice. Y voy a pasar el clip que un medio digital, me parece, no sé, difundió a razón de que varios usuarios subieron TikToks con el mismo video de una cámara de seguridad enfocando la ciclovía. Entonces vamos a ver. Ahí mismo en Puebla, los separadores viales de la ciclovía han provocado caídas a los peatones que por ahí transitan. En redes sociales circulan videos de cómo la infraestructura para bicicletas colocada en la calle 7 Sur, esquina con 13 Poniente, en la zona centro de la ciudad, ha agarrado desprevenidos a varios, haciéndolos caer, tropezándose en una avenida, pues la verdad es que con... Vamos a dejarlo ahí, ¿no? En fin, son varios videos. Mucha gente, o sea, tomados en varios momentos, 5 personas, 6 personas, cayéndose con los confinadores. Ahora, para quienes quieran saber qué son los confinadores, son estas o vialetas, son estos pedazos de plástico que están anclados a la carpeta asfáltica y tienen la función de separar donde va el ciclista o los ciclistas a donde van los automovilistas, porque eso disminuye la velocidad del automovilista, eso evita que se invada el carril ciclista y le da un claro al ciclista para que pueda ir pacíficamente, pero además para que no se dé un efecto físico que sucede cuando pasa un objeto considerablemente más pesado y más rápido, no se ha jalado el ciclista por la presión de aire que hay entre los dos objetos, es decir, el ciclista y el automovilista. Por eso existen estas ciclovías, para evitar accidentes mortales, ¿no? Y eso es el video, así fue reportado, después de que en redes sociales empezó a rebotar por todos lados. Y ahora hay memes, ¿no? Muchísimos memes. Les quiero mostrar nada más la galería de memes. Está ¿no? Este es uno sobre los Simpsons, ¿no? Aquí está el ejército francés en la batalla del 5 de mayo, y en vez del ejército francés están los confinadores, el de Forma, ¿no? Ha sacado así, enemigos naturales de los poblanos, los camotes en cajones, los linchamientos, el ejército francés otra vez y los separadores viales. Está esto que también hizo el de Forma, que tiene un presunto criminal poblano, ¿no? Se llama Andrés Ciclovía, lo pueden ver. Este es de un diario local, se llama Diario Cambio, que también le llama Ciclopista de la Muerte. Ya es zona turística. Y ya es zona turística porque, en efecto, esta semana
han ido personas a tomarse fotos, a recrear las caídas para sus TikToks, en fin, una serie de cuestiones ahí que no sé cómo llamarle, y ha sido noticia nacional y me parece que hasta internacional en algunos medios se ha retomado. Y bueno, Liz, antes de que entre de lleno yo a reproducir el cassette, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, yo no soy experta en el tema para nada, pero bueno, están esas cosas, estas estructuras, ¿cómo se llaman? Perdón. Vialetas. Violetas, O están pues confinadores, para sí. evitar accidentes entre ciclistas y automóviles, sobre todo. Y bueno, también al estar ahí, pues pueden ser parte de un accidente, como podemos ver, ¿no? Sí puede ser bastante grave, ¿no? Por lo que se ve en los videos. O sea, te caes ahí, caes directo y va pasando un coche, caes directo abajo de las llantas del coche. Pero creo que el problema no está en las vialetas per se, sino en que pues no sabemos para qué están ahí y no sabemos que están ahí. No estamos acostumbrados a que estén ahí, entonces probablemente haga falta una cuestión de comunicación social, una cuestión de comunicación del gobierno de la ciudad, o de la institución encargada de administrar movilidad, exacto, para que la gente sepa para qué están y que sepa que están ahí y que se propague esta idea de que están ahí. Supongo que antes de que existieran los semáforos, por ejemplo, pues no, la gente no sabía para qué eran, ¿no? Entonces había que explicar para qué son y cuál es la función, porque pues todo lo que se diseña en una ciudad pues tiene una función y hay que explicar cuál es esta función. Un poco. Ha sido una cuestión súper interesante porque sí hay en Twitter salen los expertos, que sí son expertos algunos. Se van a decir está mal colocada porque está muy cerca de las cebras peatonales, ¿no? Y entonces, digamos, son cebras peatonales que tienen 2 metros, 3 metros de largo, ¿no? O sea, quiero decir, están bastante amplias, pero, digamos, por diseño, etcétera, ¿no? Creo que aquí es una cuestión más y lo que me interesaría decir de esto es, creo que tienes razón. Falta una campaña de comunicación social, un programa de socialización de toda la infraestructura, la nueva infraestructura ciclista, no solo en esta ciudad, sino en todo el país. La Ciudad de México lo hace bastante bien, apenas que fuimos a Mérida también lo están haciendo bien. Aquí no voy a hablar de partidos, ¿no? Aquí, un partido hace una cosa, otro partido, etcétera. Me parece que lo importante es eso, ¿no? Decirle a la gente cómo funciona esta nueva infraestructura es un cambio de paradigma para las ciudades en todo el mundo. Anne Hidalgo lo está haciendo, o sea, Anne Hidalgo lo está haciendo en París, está haciendo un cambio brutal en toda la ciudad y está acompañado de una campaña de comunicación. Además de que, bueno, el ciudadano francés es muy quisquilloso y chismoso con lo que sucede en su calle, y me parece eso que está muy bien. Entonces informa mucho el ciudadano francés en eso. El ciudadano mexicano, creo que la apuesta es que tendríamos que ser parecidos en eso, en ser muy quisquillosos, muy exigentes con lo que sucede a nivel de nuestra calle. Y me parece que esto, si bien no condeno al peatón, o sea, no es, hay que cuidar al peatón, no me parece, a mí no me da risa el hecho de que se estén cayendo. Me da risa que dé tanta risa, porque un tema así de infraestructura ciclista hace 5 años hubiera sido impensable que hubiera tenido tanto impacto. Y me da risa un poco con sorna que todo esto el video de seguridad, de donde salen toda esta serie de videos, es de un negocio.
no voy a acusar al negocio de nada, pero salió con la clara intención de decir la ciclovía que le estorba a su negocio, a su interés particular sobre la calle, a su interés privado sobre la calle, la ciclovía es peligrosa para el peatón, ¿no? O sea, en esa tónica salió. Y poco se imaginó, me imagino, esta persona que filtró estos videos de su negocio, que iba a ser una discusión amplísima a nivel nacional y que además nos iba a llevar a cuestiones como, bueno, entonces hay que rediseñar toda la calle. Y entonces hay que hacer, o sea, y eso es una propuesta válida que se está haciendo, hay que hacer que la calle tenga un solo carril, que tenga controladores de velocidad, que ampliar las orejas de las banquetas, es decir, menos espacio de estacionamiento para toda la calle y menos espacio para que los automovilistas puedan correr. Aquí se entiende que la vialeta no, y creo que ese es el tono de estos memes, la vialeta no tiene la culpa de nada, no es la ciclovía asesina, no es la ciclovía de la muerte, es una infraestructura necesaria y claro, en las calles se necesitan más cosas, no solo la vialeta. Ahora esa es una cosa. La otra cosa es, en el tema de los medios de comunicación, los medios poblanos acaban de descubrir las ciclovías. Qué loco que llevan 10 años haciéndose. En esta administración se duplicaron, la administración de Claudio Rivera, se duplicó el número de ciclovías a nivel de piso. Y estas vialetas están en todos lados. También me parece curioso que en ningún lado la gente se cae, solo se cae en el parecido de esta intersección. Pero bueno, o sea, no lo quiero asegurar, estoy haciendo una broma, ¿no? Seguramente se caerá en otros lados la gente. Bueno, pero igual te caes porque las banquetas están levantadas, igual te caes por mil cosas. Claro que merece la atención, ¿no? Decir, bueno, hay un problema de comunicación social, hay algo que está fallando ahí, pero probablemente no sea la vialeta. Porque, bueno, habría que registrar cuánta gente ha muerto por caerse con la vialeta y cuánta gente muere atropellada todos los días. Así es. Ciclistas. Y peatones. Y yo creo que una cosa importante para hacer este tema es, hay otras ciclovías hechas con unos volardos gigantes de concreto en la ciudad de Puebla que son un asco. Yo me he caído en esas, siendo ciclista. O sea, no me he tropezado con ellas, sino que está tan mal, están tan cerradas, el espacio para rodar es tan acotado que a veces mi pierna, o sea, me he caído varias veces, a veces mi pierna, a veces la bici, el pedal, he chocado con ellas, o sea, digamos... como barandales o... No, ves que camino a Profética, saludos a Profética, hay una ciclovía con unos volardos de concreto horribles. Sí. Que me parece una pésima infraestructura, a pesar de que yo soy campeón de la infraestructura, haya sido como haya sido, básicamente. Esa me parece peligrosísima. Pero aún así la prefiero, supongo, a que no haya nada, ¿no? O sea, digamos, hay otras historias, no solo es esta vialeta, no solo, o sea, y hay que ver toda la ciudad. Así es mejorable. Por ejemplo, había una ciclovía... de las vialetas seguramente es mejorable. No, total. Había una ciclovía que conectaba el centro con CU a través de la 4 Norte-Sur. Se acaba de ampliar a 2 metros, 2 metros y medio, me parece, con estas vialetas. O sea, digamos, la vialeta no tiene la culpa. Ese es el mensaje que quiero dar. Se amplió y se redujo a un carril la calle. Hay otras opciones. Esto se trata de comunicarlo y bueno, me parece chusco que los medios acaban de descubrir la infraestructura ciclista. Qué bueno, y qué bueno que la critiquen, pero hay que criticarla bien y para eso hay que estudiar tantito. No nada más es hacer el meme fácil, ¿no? Que es muy divertido, pero
pero no por eso se tiene que Y quitar hay la que ciclovía. formar, y hay que informar no solo al peatón, sino al automovilista, como al ciclista, de cómo se integran estas estructuras, ¿no? El carril para los coches, la ciclovía y el espacio para el peatón. Si esto, las ciclovías es relativamente nuevo y además no se notaba porque no estaba bien delimitado, porque estaba nada más pintado, pues es normal que pues tanto el peatón como el automovilista, como incluso el ciclista, no sepan muy bien cómo usarlos y es normal que pueda fallar. Entonces hay que buscar cuáles son las maneras de mejorarlo. Así es, pues se nos ha acabado el tiempo, Liz. Se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, fue una muy rica plática y les agradecemos a toda la audiencia. Yo soy Miguel Vélez, director editorial de Infoquorum. Este fue La Internacional y déjenos sus comentarios, preguntas, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en redes sociales como @InfoQuorumMX, @QuorumMX en Twitter y en Facebook estamos como Infoquorum. Muchas gracias, que tengan